Usted sostiene la teoría de que estos trucos que a Pedro Sánchez ya no le van a funcionar o que ya no le están funcionando, ¿no? Yo creo que se ha llegado a un estado en la cuestión en la que lo que más decide o lo que más importa en este momento en la plaza pública española es el estado de ingobernabilidad al que ha llevado Pedro Sánchez. Efectivamente, un gobierno que no es capaz de hacer los primeros presupuestos de la legislatura es un gobierno, más que un gobierno, es un no gobierno. Y eso es lo que yo creo que está dominando en este momento y lo que lleva a un cambio de atmósfera que ya puede repetir sus trucos Pedro Sánchez, pero esa atmósfera está dominando. Y lleva, efectivamente, yo creo, a una necesidad de un gobierno fuerte, es decir, de un gobierno en el que la mayoría absoluta de Feijóo empieza a ser concebida como bastante normal. Yo creo que hemos pasado de una situación en la que la pregunta era si el Partido Popular más Vox llegaban a la mayoría absoluta, a un momento en el cual la pregunta es si Núñez Feijóo consigue o conseguirá o no la mayoría absoluta. Y también la otra cuestión, ¿no? ¿Cuánto va a durar este gobierno? Yo creo que la atmósfera de preocupación de los españoles por el estado de ingobernabilidad en la que Pedro Sánchez le ha sumido al país va a ir imponiéndose. Yo no creo que este gobierno pueda ir más allá del mes de los meses de otoño próximo. Claro, usted dice hoy en su artículo en Voz Populi esa misma idea, ¿no? Usted escribe, cree que el sanchismo está ya viviendo en los minutos de la basura, como ya esos partidos que ya no hay nada que hacer porque está todo perdido. Pero ¿es análisis o es wishful thinking que dicen los ingleses, es un deseo que quizás se pueda convertir en realidad? Lo digo porque el presidente Sánchez, que es quien tiene la facultad de apretar el botón y convocar las elecciones, insistentemente está diciendo que vamos a una legislatura de 4 años. Sí, se ha creado en la opinión pública española la imagen de un Pedro Sánchez que puede con todo, el Pedro Sánchez resistente, el que pase lo que pase, él es capaz de aguantar, pero incluso Pedro Sánchez creo que va a tener muy difícil resistir a una atmósfera de opinión pública preocupada. Cuando la opinión pública de un país con una democracia sólida, como es el caso de España, es muy insistente y está muy preocupada por la marcha de las cosas, yo creo que las próximas elecciones, las vascas, las catalanas, las europeas, van a ir haciendo ver al conjunto de la sociedad que este gobierno no es capaz de gobernar. Cada uno de los momentos electorales que tiene en el horizonte Pedro Sánchez como examen va a aumentar la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que no va a poder resistir esa situación. Se va a imponer en la opinión pública una demanda de cambio en la situación política española, porque ningún país puede mantenerse durante meses y meses, por ejemplo, con un gobierno que es incapaz de hacer presupuestos generales del Estado, es decir, es incapaz de tener una política económica en un momento muy difícil. Cuando uno le oye al portavoz de una parte del gobierno, como ha hecho el señor Errejón, decir que se rompa el compromiso de España del 2% del PIB en el gasto en defensa que tiene comprometido con la OTAN, ese gobierno va a resistir pase lo que pase. Yo veo muy difícil que pueda conseguirlo. Yo creo que todo lo que va a ocurrir en los próximos meses apunta en una dirección de un gobierno que no podrá resistir ese estado de la atmósfera que es muy contrario a la propia estabilidad general del país. Y, hombre, los pueblos pueden tener una tendencia suicida, pero no creo que sea el caso de la sociedad española. Y si se cumple esa predicción que nos está haciendo, el gobierno no va a poder aguantar la presión de la sociedad española más allá del otoño, habrá por tanto adelanto electoral y habrá mayoría, nos ha dicho, mayoría absoluta de Feijóo. Si se cumplen todos esos pasos, ¿qué cree que ocurriría con el partido del que usted fue portavoz en defensa, con el Partido Socialista? Pues se lo habrá llevado en gran parte se lo habrá llevado por delante Pedro Sánchez. El espectáculo que hemos visto en el Senado hace unos días, donde el Partido Socialista no ha querido dar la cara ante un desafío como el que le planteaba un grupo independentista en la propia Cámara, yo creo que da una idea, retrata muy bien el estado de agonía en el que vive el Partido Socialista. Yo creo que las apariencias pueden dar una sensación de que no está pasando nada, pero sí que está pasando. Ni el propio García Page
fue capaz de ir al Senado a dar la cara en una situación en la que el desafiado, el troleado, por emplear la terminología del propio Aragonés, era el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué le va a pasar al Partido Socialista? Va a ser muy difícil que un Partido Socialista post-sanchista pueda unir lo que representa el Partido Socialista en Cataluña con lo que representa el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Yo creo que le esperan momentos muy difíciles al Partido Socialista. Y si los análisis políticos sirven, los estudios comparados, pues hay antecedentes donde mirarse en Francia, en Grecia y en otros países. Yo creo que Pedro Sánchez se lleva por delante al Partido Socialista, al menos el Partido Socialista como un partido de Estado, con políticas de Estado, que hemos conocido durante muchos años. Bueno, habla de Francia, de Grecia, por ejemplo, de países donde efectivamente el Partido Socialista de aquellos países ya no existe, acabó completamente destruido. Es más, al llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez se puso a sí mismo como ejemplo de lo contrario. Él dice, en Grecia desapareció el Partido Socialista. Él dijo además en una entrevista en el Correo de la Sera, si no me equivoco, nada más llegar hace 6 años prácticamente a la Moncloa, dijo, yo no voy a llegar nunca a acuerdos con el Partido Popular para que no me ocurra en el Partido Socialista en España lo mismo que el paso que en Grecia, que ha desaparecido por ese tipo de acuerdos. Sí, pero él convirtió al Partido Socialista en el Syriza griego. Y dice que era el Podemos, ¿no? Para entendernos. Se ha podemizado completamente. Y las elecciones se ganan o se pierden en el centro. Cuando el Partido Socialista, dirigido por Pedro Sánchez, prescinde del electorado, de la centralidad política, difícilmente va a poder, y los resultados electorales van dando una idea, los que conocemos hasta ahora y las tendencias que podemos ver en los estudios electorales, van dando una idea de hasta qué punto esto es así. ¿Qué ocurrió en Francia? Ocurrió que el electorado más, digamos, más acérrimo, el electorado más radicalizado del Partido Socialista se fue a otras opciones políticas. Yo creo que eso puede ocurrir en España, pero no me imagino a los votantes preocupados, en este momento muy preocupados del centro político, que no son árboles que no se muevan. Es decir, han estado en un momento determinado, por ir a la historia reciente, en la UCD, han estado en el PSOE, han estado en el Partido Popular, es decir, han buscado la centralidad política del país, y yo a ese electorado decisivo, el que decide, le veo muy preocupado en el momento actual, porque está viendo que es un gobierno, básicamente, aparte de la corrupción y de todas otras cuestiones, básicamente lo que está viendo, sobre todo después de la ley de amnistía, es que es un gobierno que no gobierna, que ha decidido, incluso ha asumido no gobernar. No es que no vaya a hacer los presupuestos que tendría que haber presentado de 2024, ni los de 2025 si llegara el caso. Es decir, es un presidente de gobierno al que no le importa no gobernar, al que no le importa no solamente no rendir cuentas de las responsabilidades que asume como gobierno, sino de ni siquiera hacer aquello que es más decisivo para el propio futuro del país, que no lo tiene fácil. Es decir, puede decir que la economía va como una moto, pero no es lo que dicen ni FEDEA, ni el Banco de España, ni la IREF, ni el Banco de América, ni todos los estudios que hay sobre la situación en la que está la economía española, con un gasto público insoportable y con una inversión privada en caída libre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez puede aparecer como el que renace permanentemente y que no le tocan las balas, pero en este momento yo le veo, a él y al Partido Socialista les veo muy tocados.